Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Libro de Cielo, conducido por el doctor Salvador Tomasini. Elvi, buenas. Hola, doctor. Buenas. ¿Cómo y estamos? Con Alejandro Carrega. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, Alex. Hola, ¿cómo están? Y una servidora, Elvi Carrión. Continuamos con nuestro volumen 12 y empezamos, doctor. Pues sí, o sea, simplemente nada más como una introducción. Recordar que este volumen es una belleza porque es en donde están prácticamente todas las verdades de la divina voluntad, como que están concentradas en este volumen y concentradas pero al mismo tiempo como muy escondidas, como un telegrama. Pero cuando va uno leyendo y lo va uno ya relacionando con todos los demás escritos, es de una riqueza enorme este volumen. Así que yo los invito a que el libro 12 lo leamos con muchísimo detenimiento y sobre todo poniendo atención a palabra por palabra. Porque en muchas ocasiones una palabra le cambia el sentido a todo lo demás, ¿sí? Y en estos escritos no sobran ni una palabra. No sobran ni una palabra. Ni falta. Luisa le dice a Jesús, ¿quién va a leer esto palabra por palabra? Y le dice Jesús, bueno, eso a ti no te interesa. Tú sigue escribiendo y yo sé a quién va a leer. Y yo creo que todos aquellos que nos interese la divina voluntad, vamos a tener que llegar a leer palabra por palabra. Porque si no, no vamos a captar la profundidad que tiene cada escrito, ¿no? Claro, y alguna palabra puede ser clave que se nos pueda pasar y puede ser la clave de la lectura. Así es, así es. Muy bien. Bueno, ¿cómo no? Es la 12101 de mayo 8 de 1919. Causa y necesidad de las penas que la divinidad dio a la humanidad de Jesús. Causa por la que no la reveló antes. A mí me llama mucho la atención, o sea, porque dice causa y necesidad. Necesidad de esas penas interiores, necesidad de que el Verbo eterno encarnado viviera esas penas, sufriera esas penas. Por lo tanto, es necesidad de ¿quién? De Jesús y de la criatura. De la divinidad. Necesidad de ella, pero que se resuelve esa necesidad cuando toma carne, cuando se vuelve carne, porque ahora está teniendo ya un órgano sufriente, pero divino. O sea, no recurre a nadie, sino la misma divinidad en el momento que el Verbo se hace carne, se está resolviendo esa necesidad de un lugar dentro de ella para sufrir. O sea que la humanidad de Jesús es el órgano sufriente de Dios. Muy bien. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior de su corazón, de mi Jesús, y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo, que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra. Este es otro de los puntos, la necesidad de que sea la divinidad la que se los dé. O sea, no es la parte que le deja al hombre, al ser humano, a la familia humana, para darle a él, a Jesús, sino es la misma divinidad quien se encarga de eso. Esto es necesario. Claro, no es de los judíos, es de la divinidad. Así es, ni de los judíos, ni de nosotros, ni de los romanos, ni de nadie, sino es la divinidad. Tiene sus razones, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero sí, esto es algo que es total y absolutamente nuevo, porque no teníamos una noticia de que fuera la divinidad quien estuviera infringiendo el sufrimiento de la humanidad. No teníamos idea de la cantidad de sufrimientos, de espinas, de flagelos, de golpes, de desprecios, incluso de muertes que la humanidad de Jesús tiene que sufrir para ese gran trabajo que hemos hablado, que es el rehacer al hombre.
O sea, no es nada más el salvarlo, que esto ya creo que ya quedó muy claro, sino ahora hay que rehacerlo. Y para eso necesita sufrir todo esto, pero el único capaz de saber qué cantidad de sufrimientos necesita para llevar a cabo este rehacer al hombre es la divinidad. O sea, nadie tiene una idea clara de cuánto le debemos a Jesús, cuánto necesitamos pagar nosotros por lo que Jesús hizo y cuánto necesitamos pagar por lo que nosotros hemos hecho. Y es cada respiro de cada persona, cada latido. Cada acto de todas las... Así que por eso es que es necesario que sea la misma divinidad quien le aplique esto. Porque es la única que tiene el conocimiento de cuánto dolor necesita y sobre todo es la única que puede infringirle las muertes a la humanidad de Jesús y volverlo a la vida. Porque eso es otro punto importante. Si le hubieran infringido una muerte y no lo vuelve a la vida, Jesús hubiera muerto en el primer instante de su encarnación. Ahí hubiera muerto. Así que necesita darle muerte y revivirlo nuevamente. O sea, lo único que se necesitaba era el acto de morir para que esa humanidad empezara a pagar por las muertes que nosotros le hemos dado a la divina voluntad en nuestros actos. ¿Sí? Y solo la divinidad puede hacer eso. Y solo la divinidad lo puede hacer. Okay. Sí. Dice, estas penas son muy diversas de aquellas que el bendito Jesús sufrió en el curso de su pasión por manos de los judíos. Son penas que casi no se pueden decir. Yo, de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón que me hacía sentir en realidad morir. Pero después Jesús, casi con un prodigio de su amor, me daba nuevamente la vida. Entonces mi dulce Jesús, después de que he sufrido, me ha dicho. Nada más que aquí hay otra cosa que es importante. Las almas víctimas que ha habido hasta antes de Luisa habían participado de los sufrimientos externos de la humanidad de Jesús. O sea, en realidad todo sufren los dolores de la pasión, la corona de espinas, los flagelos, incluso ¿cómo se llama? La lanza, o sea, ese traspasar el corazón de Jesús, lo han sufrido. Pero nadie tenía idea de los sufrimientos interiores y sobre todo de un alma víctima que tuviera que sufrir o que fuera partícipe de los sufrimientos del interior de Jesús. Si nos fijamos en lo que dice aquí, dice Luisa, que ella por lo que tomaba parte en esos sufrimientos, es lo que puede decir algo, no lo puede decir todo, pero está prácticamente participando de toda esa parte de la pasión interna de Jesús y por lo tanto se vuelve la primera alma víctima del interior de Jesús. La divinidad. De la divinidad. Uh-huh. O sea, la primera alma víctima que sufre los dolores que la divinidad le infringía a la humanidad de Jesús. Estoy hablando de primera alma víctima salida de pecado original. No quiero poner aquí a nuestra Madre Santísima porque ella es inmaculada. Y ella participó de todo esto, sí, pero ella es... como decimos sí, normalmente, harina de otro costal. Así es. ¿Sí? En fin, vamos a ver qué nos dice Jesús. Hija de mis penas, debes saber que las penas que me dieron los judíos fueron una sombra de las que me dio la divinidad. Y esto era justo para recibir plena satisfacción. El hombre, pecando, no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Ese es un punto que necesitamos entender. Cada vez que nosotros actuamos sin esta unión, estamos deformando la parte divina
la parte divina que nos fue infundida en el momento de la creación. Todos en Adán recibimos esa infusión de vida divina, en Adán. Porque Adán es el primer hombre creado y en él, como era cabeza de misión, en él se iba a depositar todo el bien que iban a poder disfrutar toda la familia humana. Así que, en términos generales, debemos entender que debemos ponernos en ese punto para recibir lo que Dios puso para nosotros. Paréntesis. Jesús le dice a Luisa que es necesario que todas las mañanas nos pongamos en ese momento, o sea, fundidos en la divina voluntad, ponernos en el momento de que la creación de Adán, para recibir nosotros la parte que nos toca de esa infusión de Dios. Y le dice, todas las mañanas espero a la hija de mi querer que se ponga para recibir, o sea, todo lo que yo le quiero dar. Y eso también es para nosotros. O sea que no es nada más el acto preventivo lo que debemos hacer en la mañana, sino es ponernos en el punto de la creación de Adán para recibir desde la divina voluntad que me está llevando ahí, recibir esta infusión de vida divina que me están dando. Así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Más bien, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior. Ahora... Espérame, ¿qué nos está diciendo? Pues lo que peca más es el interior del hombre, ¿no? Sí, o sea, pero se ve muy poco de lo que... O sea, lo que sale se ve muy poco. Lo grande está dentro. Sí. ¿Qué es eso? Como la punta del iceberg, nada más. Como la punta del iceberg. Vamos a suponer que vamos a matar a alguien, perdón, ¿sí? La parte externa, o sea, el hecho de asesinar, de matar a una persona, es la parte mínima. ¿Y qué hubo en el interior? Pues se suicidó a la persona, yo creo. Estamos matando la vida divina en nosotros. Y eso es enorme, infinitamente más grande que lo que está saliendo. Y se deforma completamente el hombre. Y se deforma el hombre porque ya no tiene esa parte divina en su interior, pero le estamos dando muerte. Entonces lo que estamos haciendo es, queda en el interior como una cosa inmensa y en el exterior es lo que se ve, pero es secundario. Todo el mundo dirá, no, como secundario el asesinar a una persona. Sí, porque asesinar a esa persona, bueno, de acuerdo, es un acto terrible, es un infringir, o sea, la ley de Dios, es un quitarle la posibilidad de seguir conociendo a Dios, en fin. Pero en el interior es una muerte a una vida divina que Dios quería poner en nosotros, y la vida divina, o sea, por su propio peso cae, es mayor que la vida humana. A eso se refiere, ¿no? Sí, ni cuenta nos damos. Y yo creo que ni la misma persona se da cuenta de lo que hizo. ¿No? O sea, tenemos noción de lo que sucede en el exterior. En el interior pensamos que es la culpa, ay, me siento mal, ofendí a Dios. No, un momento, sí. Pero sobre todo, le di muerte a la vida divina que Dios quería poner en ese acto. Y estoy deformando totalmente la imagen y semejanza que Dios me dio. Así es. Sí, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior. Ahora, las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre, que con tantas ofensas de su interior le habían negado. Mucho más que estas ofensas, herían la parte más noble de la criatura, cuál es la inteligencia, la memoria y la voluntad, donde está sellada la imagen divina. ¿Quién debía entonces tomar este empeño si la criatura era incapaz? Por esto fue necesario
que la divinidad misma tomara este empeño y me hiciera de verdugo amoroso, pero por cuanto amoroso, más exigente para recibir plena satisfacción por todos los pecados hechos en el interior del hombre. La divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura. Ese es el equilibrio del que hemos hablado, ¿no? O sea, que Dios necesita equilibrarse y entonces necesita pagar el hombre todo lo que deben. Así que, y la parte del que toma a su cargo ese pago es la humanidad de Jesús. Sí. Tanto del interior como del exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre, que las criaturas le habían quitado. En la pasión que me dio la divinidad, en todo el curso de mi vida, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. Y dice, en todo el curso de mi vida. No fue un día, no fue una semana, no fue un mes, fue toda su vida que la divinidad, el amor divino estuvo infringiendo estas penas para rehacernos a todos y se llevó la friolera de 34 años. La pasión fueron unas cuantas horas, ¿no? Sí, y es lo que dice que sale una parte mínima nada más, ¿no? De su sufrimiento es lo que vimos, es la parte mínima. Es la parte mínima. Todo su sufrimiento. Y este sufrimiento no teníamos ni la menor idea. O sea, no teníamos conocimiento de que Jesús, desde el momento mismo que se encarna, tiene que empezar a pagar todo esto y totalmente, yo diría, fuera de nuestra posibilidad de entenderlo, de comprenderlo, ni siquiera de saberlo. Claro. Y fue cada acto desde su encarnación hasta su muerte. Así es. Cada Pues la momento. pasión de Jesús es... Mínimo. No, o sea, ya en general es infinita. No tenemos la menor idea de lo que Jesús sufrió. Sí, ¿no? A ver, sí. Dice, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. De esto podrás comprender que las penas que sufrí de manos de la divinidad superan grandemente a las penas que me dieron las criaturas. Más bien, casi no pueden compararse y son menos accesibles a la mente humana. Así como entre el interior del hombre y el exterior hay una gran diferencia, mucho más diferencia hay entre las penas que me infligió la divinidad y las que me dieron las criaturas el último día de mi vida. Las primeras eran desgarros crueles, dolores sobrehumanos, capaces de darme muerte y repetidas muertes en las partes más íntimas, tanto del alma como del cuerpo. Ni siquiera una fibra quedaba excluida. En las segundas eran dolores acerbos, pero no desgarros capaces de darme muerte a cada pena. Como si era capaz la divinidad teniendo el poder y el querer. Ah, cuánto me cuesta el hombre. Pero el hombre ingrato no se ocupa de mí y no busca comprender cuánto lo he amado y cuánto he sufrido por él. Tanto que ni siquiera ha llegado a comprender todo lo que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas. Y si no comprenden lo menos, ¿cómo pueden comprender lo más de lo que he sufrido por ellos? Esto nos explica mucho esa revelación que Jesús ha ido haciendo paulatinamente de su pasión. O sea, simplemente entender, el Evangelio nos narra la pasión y en forma muy escueta. O sea, realmente es mínimo lo que nos dice. La tradición nos habla un poco más, pero también, o sea, no llegamos a captar la profundidad de los sufrimientos de la humanidad de Jesús. Pero entonces tiene que ser Jesús quien tiene que venir poco a poco a irnos revelando todo lo que sufrió. Ejemplos así muy rápidos. El Sagrado Corazón de Jesús. O sea, las penas del Sagrado Corazón de Jesús. No es el corazón como órgano participando de una pasión en todo el organismo. No, es un corazón que está totalmente
defraudado, porque se deposita la palabra amor en el corazón, y es el corazón defraudado por toda la familia humana que sufre indeciblemente por la infidelidad, por las ofensas, por los abandonos, por todo lo que le hacemos, y que eso se une a toda la pasión exterior. O sea, así, la preciosísima sangre de Jesús. ¿Quién se ha puesto a pensar? ¿Quién se ha puesto a pensar en que la sangre derramada de Jesús significa un sufrimiento? Lo ponemos como algo también genérico. En una herida se desangra, sí, pero no entendemos que ese desangrarse, esa sangre que brota, tiene un significado de sufrimiento interior y que ese sufrimiento lleva una finalidad de rehacer en determinadas partes al hombre caído. Y así nos ha tenido que ir revelando poco a poquito esas partes de su pasión para medio captarla. Ahora viene y nos revela esto es enorme, esto es inconcebible a mente humana, inconcebible que sea la divinidad quien le infrinja los sufrimientos, inconcebible que sea la cantidad de sufrimientos, la cantidad de penas que le da por cada uno de nosotros. Inconcebible la cantidad de muertes. No entendemos en lo más mínimo qué quiere decir que Jesús tenga que morir y volver a la vida para pagar una muerte por cada acto de la criatura. Y si lo multiplicamos por todas las criaturas que van a existir en la familia humana, imposible tratar de enumerar esto, ¿no? A mí me dan ganas hasta de llorar, doctor. Sí, cómo no. O sea, en realidad, si a Luisa, esto es otra cosa totalmente como aparte, si a Luisa, al principio, ya en el libro 1, después de haberla desapegado de todo, de haberle llevado a la destrucción de su propia voluntad, de haberle puesto todos los medios para imitar su vida, en fin, después de todo aquello le dice, todo lo anterior es prácticamente nada. Ahora vamos a los hechos. Y esos hechos son meditar la pasión de Jesús. Nada más que en aquel tiempo Luisa no conocía todo esto. Entonces la pone a meditar la pasión normal. Sí. Y le dice, eso te va a dar el conocimiento de quién soy yo, de lo que yo sufrí, de por qué lo sufrí y de quién eres tú. Y luego le dice, vilísima criatura. Sí. ¿Quién eres tú? Vilísima criatura. Y Luisa, llega al punto de decir que después de esa meditación, de haberse profundizado en la pasión de Jesús, que todo el bien que le ha venido se lo debe a la pasión. ¿Qué sería si nosotros nos dedicáramos realmente a meditar la pasión de Jesús? Pero esta, es todo, no es exclusivo, pero una pasión completa. Yo creo que, como dice Elvi, no acabaríamos. No. Tendríamos que ponernos a llorar y quién sabe ese llanto qué tanto nos duraría por saber que ese alguien que es Jesús, tuvo que sufrir tales atrocidades por mi causa. Que yo soy el responsable de eso. Y ojalá que algún día Dios nos diera la oportunidad de sentir en el interior, ya no digamos los sufrimientos que son más o menos entendibles, un piquete, un pinchazo en la cabeza, un latigazo. Nunca hemos sentido un latigazo, pero hemos sentido golpes. Quizá lo pudiéramos imaginar, pero ¿qué querría decir sentir una muerte en el interior y luego que nos vuelvan a la vida? Ojalá y Dios nos pudiera dar esa posibilidad para entender lo atroz de la pasión de Jesús. Sí, inimaginable. Así es. Seguimos. Por esto me he tardado en revelar las penas innumerables
e inauditas que me dio la divinidad por causa de ellos. Pero mi amor quiere desahogo y correspondencia de amor. Por eso te llamo a ti en la inmensidad y altura de mi querer, donde todas estas penas están en acto, y tú no solo tomas parte en ellas, sino que a nombre de toda la familia humana, las honras y das la correspondencia de amor, y junto conmigo te sustituyes a todo lo que las criaturas están obligadas, pero consumo dolor mío y daño para ellas. Ni siquiera lo piensan. Ni siquiera lo piensan. Es increíble, de veras. Así es tremendo. Tremendo. Y yo repito, ojalá que en verdad algún día, voy a decir algo que a lo mejor molesta, dejemos de leer las horas de la pasión. Dejemos de leer las horas de la pasión y empecemos a vivirlas. Porque nos hemos acostumbrado tanto a esta parte de rezo, de leer, de meditar un poquito por encima, sino profundizar. Y yo creo que con una sola hora de la pasión nos podríamos estar, no un día, meses enteros profundizando. Y eso yo creo que es más útil que leer las 24 horas todos los días. Porque estaríamos entrando realmente en la profundidad del interior de la humanidad de Jesús y estaríamos usufructuando, perdón que lo diga de esta manera, estaríamos usufructuando todos los méritos y todos los efectos de esa pasión y todo el dolor y toda la atrocidad que tiene en su interior. Bueno, continuamos con la siguiente, doctor. Sí, por favor. Es la 12102 de mayo 10 de 1919. Por cuanto dura la divina voluntad en el alma, tanto dura la vida divina en ella. Estaba muy afligida y casi preocupada acerca de mi pobre estado, y Jesús, queriéndome distraer del pensar en mí misma, me ha dicho: Hija mía, ¿qué haces? El pensamiento de ti misma te hace salir de mi voluntad. Y no sabes tú que por cuanto dura mi voluntad en ti, tanto dura la vida divina. Y en cuanto cesa mi querer, así cesa la vida divina, y retomas tu vida humana. Bello cambio que haces. Así sucede a la obediencia. Hasta en tanto que dura la obediencia, dura la vida de quien ha mandado en quien obedece. En cuanto cesa la obediencia, así se retoma la vida propia. Bueno, también, o sea, creo que no hay mucha necesidad de ahondar, pero bueno, vale la pena nada más mencionar. La vida divina la produce, o sea, no sé cómo decir, la está formando en nosotros la divina voluntad. Porque la divina voluntad es la que puede hacer que la criatura haga actos divinos y los actos acumulados son lo que van formando la vida. Sin la divina voluntad, la vida divina no se puede formar. Por lo tanto, esto de que en todo el tiempo que estés en mi voluntad es el tiempo en el que se está formando esa vida divina. Y las reflexiones personales, el pensar en mi estado como Luisa, en las angustias, en los problemas, en las dificultades, e incluso en los gozos de mi estado actual, me sacan de esto porque me hacen encorvar la vista y verme a mí. Y no estoy viendo realmente a la magnitud de la divina voluntad en mí. Así que esas reflexiones cortan la vida y nos dejan nada más en posesión de actos. El acto divino hecho por la divina voluntad en una criatura es enorme. Es una vida divina que nos pertenece porque ya es de la criatura. Nadie nos la puede quitar, pero no es vida. O sea, no es vida en mí, sino es un acto. Y el ejemplo clásico es Adán. Adán hizo muchos actos en la divina voluntad. ¿Cuántos? No sabemos qué tiempo duró Adán antes del pecado, pero
cuando menos hizo 1, 2, los que hayan sido, no importa. Y esos actos le otorgaron, después de que salió del seno de Abraham y todo, esos actos, esas vidas, se le entregaron a él porque eran de él, hechos por él en la divina voluntad. Y lo hizo el santo más santo que existe hasta el año, como el año, que será 12, 14 más o menos, en que Luisa le pregunta a Jesús qué santidad tendría Adán. O sea que el solo hecho de tener un acto en la divina voluntad eleva a la criatura a una santidad muy por encima de cualquiera. Pero Jesús no quiere actos. Quiere vida. Quiere vida. Quiere una vida constante, una vida continua. ¿Qué sería si la criatura, en vez de unos actos, lograra una vida completa en la divina voluntad? No, sería fabuloso. Sería fabuloso. Un Jesús que se sentiría, no sé, inmensamente pleno en cuanto a retribución, en cuanto a felicidad, en cuanto a bienaventuranza para él, en cuanto a la posibilidad de sacar todo lo que ellos contienen en su interior y ese desahogo de poder sacar en una criatura, poder sacar todo lo que él tiene en su interior y que no lo vamos a agotar porque Dios es siempre nuevo, es siempre, o sea, es infinito, pero cuando menos ese desahogo de amor y que esos bienes que va a recibir la criatura van a ser para beneplácito y para gloria y felicitación de toda la corte celestial, incluyendo a Dios mismo. Wow. Wow. Darle Dios a Dios. Así es, darle Dios a Dios. Bueno. Después, como suspirando, ha agregado. Tú no sabes la destrucción que hará el mundo, y todo lo que ha sucedido hasta ahora se puede llamar juego en comparación de los castigos que vendrán. No te los hago ver todos para no oprimirte demasiado. Y yo, viendo la obstinación del hombre, me estoy como oculto en ti. Tú ruega junto conmigo y no quieras pensar en ti misma. Pues muy bien. Los castigos, esos castigos que Dios tiene preparados por la dureza del hombre. La dureza del hombre, ¿no? En fin, ojalá que algunos de nosotros podamos decidirnos a decirle sí y servir como un pararrayos para que a nuestros hermanos que no están todavía convencidos de esta, yo no digo de esta espiritualidad, sino convencidos de que es necesario convertirse a Dios, aunque sea a nivel de redención, pero que dejemos de hacer, de ser, no hacer, sino de ser los verdugos de Jesús. Y que esto mitigue en parte toda la justicia divina que está acumulándose y que se descargará irremediablemente sobre la familia humana si no corregimos el camino, ¿no? Claro. Y que ya se descargó en él. Y que ya se descargó en él, así es. Pues nos necesita Jesús muchísimo y ojalá que nos decidamos todos. Así es. Por lo menos a los que queremos tener esto, ¿no? Ojalá que así sea. Ojalá. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Alejandro, gracias. Muchas gracias a usted. Elvi, muchas gracias doctor, por estar con nosotros. Claro que sí. Nos vemos en la Y pues próxima amigos, semana. a continuar leyendo el libro del cielo y pedir porque este reino se extienda y hacer vida divina. Hasta luego, amigos.